Me toca presentar la conferencia magistral. Bueno, quiero decir que nuestra invitada de hoy es muy activa, es una persona muy activa en redes y en la radio, en la televisión, ¿no? Ahorita la voy a presentar de forma adecuada y me declaro su fan de Carol, bueno, de la QFB Carol Perelman. La sigo en Facebook, la sigo en Instagram. También los invito a que la sigan. Es divulgadora de la ciencia, pero me voy a permitir presentarla de manera adecuada, leyendo una semblanza de ella, ¿sí? Bueno, es QFB Carol Perelman, es divulgadora de la ciencia. Nacida en México en 1977, Carol Perelman es química farmacéutica bióloga, egresada con mención honorífica de la Facultad de Química de la UNAM y actualmente divulgadora de la ciencia. Es ganadora de medalla de oro en las Olimpiadas de Química Nacionales y bronce en la primera edición de las Olimpiadas de Química Iberoamericanas. Carol es co-creadora y directora del Jardín Weizmann, espero pronunciar bien, de Ciencias, primer museo de ciencias completamente al aire libre en México. Es promotora de los jardines de ciencia como espacios democratizadores de la ciencia y ha desarrollado guiones y contenidos museográficos para distintos espacios de ciencia del país, así como para exposiciones temporales e itinerantes sobre conservación y medio ambiente. En 2019 fue premiada con el tercer lugar en periodismo de ciencia e innovación por el Comecit y es autora del cuento infantil y juvenil Coronesio, Covidín y los secretos de lo invisible, con el que obtuvo el segundo lugar en el premio Jorge Flores Valdés al mejor producto de divulgación del 2020. En torno a la pandemia del COVID-19 por la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, AC. Como parte de su labor como comunicadora de la ciencia, fue conductora de la serie documental Nuestras Cosmovisiones, producida por TV UNAM, además de que realiza entrevistas para distintos medios. Es colaboradora freelance de Medscape en español, escribe reportajes, notas de ciencia, columnas de opinión y contribuye con textos de ciencia para revistas como ¿Cómo ves? Asimismo, ha creado campañas públicas e impartido conferencias de salud y ciencia para diversos públicos, entre las que está su charla TEDx, Las probabilidades de lo improbable, con coronadipias, perdón. También Carol es autora de capítulos en libros académicos y de artículos científicos, entre los que destacan la revisión histórica sobre el uso del cubrebocas, el metaanálisis sobre la incidencia de COVID-19 largo, long COVID, en adultos y en niños y adolescentes, y el estudio sobre la percepción de la ciencia y ciencias de la salud en jóvenes mexicanos a partir de la pandemia de COVID-19. Carol es profesora de asignatura en la Facultad de Química de la UNAM y es miembro del patronato del Centro Médico ABC, del patronato de la Facultad de Química, de la SOMEDICIT, de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, Red MPC, del Colegio Nacional de QFBs y del International Council of Museums. Bueno, doy la bienvenida a la QFB Carol Perelman y te agradezco, Carol, estar acá con nosotros otra vez, hacernos el honor de darnos esta conferencia tan maravillosa que tú tienes, ¿sí? No, al Bueno, contrario, al contrario. Muchísimas gracias, doctor Roberto Díaz. Yo también soy su fan y muchísimas gracias por esos elogios. Estoy muy contenta y agradezco al doctor Gustavo Mercado Mancera también por haberme invitado aquí a este Congreso Nacional de Tecnología, el CONATEC, ahí en la FES Cuautitlán. Muchas gracias. bueno, cedo micrófonos y cámaras. Gracias. Claro que sí. Bueno, pues presentaré este tema. Voy a poner mi pantalla, por favor, me confirman que la ven adecuadamente. Bueno, pues hablaremos hoy de salud planetaria, que este es un nuevo enfoque en salud. Eh, Roberto, ¿me confirmas, por favor, qué pasa? ¿La diapositiva? Sí. Sí, sí pasó, ¿eh? Y Sí me pasó. escuchan bien, ¿verdad? Porque Sí, yo te me escuchas oigo muy bien. cortada. Ok, Te escuchas muy excelente. bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes de empezar a hablar sobre salud planetaria, yo me hago la pregunta, ¿qué es salud? Y bueno, pues Hipócrates decía que el cuerpo humano es un recipiente de cuatro humores, de sangre, flema, bilis negra, bilis amarilla, y la salud es el equilibrio entre estas cuatro sustancias. Más adelante, de forma muy poética, este cirujano francés, René Lerich, él decía que la salud es la vida en el silencio del cuerpo. Y a mí me encanta esta definición porque es cierto, cuando el cuerpo no duele, hasta se nos olvida que debemos de cuidar la salud, ¿correcto?
Pero yéndonos a la definición oficial, y desde 1948, esta es la definición de salud aceptada por la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y esto es muy interesante porque lo que está haciendo es un triángulo equilátero entre la salud física, mental y social, y a veces se nos olvida que lo mental y lo social es parte integral de la salud. Esta sigue siendo la definición vigente. Ok, espérenme, no está adelantando mi presentación. Ahí está. Entonces, entendiendo que la salud física, mental y social son lo que nos mantiene nuestra salud, nuestro completo bienestar y no solo la ausencia de enfermedades. Pero a nivel personal, sabemos que hay tres pilares de la salud, que es el buen dormir, el comer de forma nutritiva y el hacer ejercicio. Y ese es el estado de bienestar personal. Y también sabemos que nuestra salud depende de la salud pública, del acceso a la salud pública, de poder tener acceso, por ejemplo, a prevención a través de vacunas, de también tener acceso a servicios de calidad disponibles y también a la prevención de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces también dependemos de la salud pública. Podemos cuidar bien nuestra alimentación, cuidar bien nuestro ejercicio, cuidar bien nuestro dormir, pero pues si no tenemos prevención a través de vacunación o no tenemos acceso a un sistema de salud de calidad con abastecimiento de medicamentos, con agua potable, incluso a los saneamientos, todo esto pues también puede afectar nuestra salud. Ay, no está pasando la diapositiva, oigan. Esperen. No, esa no Ahí pasó. está. Ah, ya, listo. Ok. Existen, lo que sabemos, determinantes sociales de la salud. Existen elementos externos al ser humano, al individuo, que afectan su salud, que son desde el tipo de trabajo que tenemos, el tipo de educación que tenemos es un determinante social de la salud, el entorno de trabajo, la producción agrícola y la alimentación que tenemos, el desempleo es un determinante social de la salud, la pobreza también, el saneamiento, el drenaje, el acceso al agua potable, el tipo de servicios de salud que tenemos, el tipo de vivienda que tenemos, todo esto son determinantes sociales de la salud y todo esto además se engloba dentro un entorno socioeconómico, cultural y condiciones ambientales que determinan nuestra salud. Entonces es muy complejo. Pero bueno, pues sí, sí es necesario cuidar nuestra alimentación y dormir bien y comer bien, pero no es suficiente. Vemos, por ejemplo, cómo aumenta el dengue en Brasil, vemos ya la presión del oropuche en las Américas, vemos que existen brotes de H5N1, ahora estamos viviendo un brote de sarampión en México, tenemos de repente brotes en la India del virus de Nipah o rabia que no teníamos antes en los estados de la República. Entonces hay algo más. ¿Qué hay algo más? Hay algo más que convivimos con especies. Y se sabe que el 60% de las enfermedades infecciosas del humano vinieron de un intercambio de virus, bacterias, de diferentes microorganismos con el ser humano. Las enfermedades zoonóticas son responsables de 2.500 millones de casos de enfermedades y 2.7 millones de muertes anuales en el mundo. Esta exposición a través de animales de ganado, animales domésticos y animales salvajes, hace que estemos intercambiando y aproximadamente 5 nuevas enfermedades aparecen al año y 3 de ellas son por origen animal, por esta interacción tan cercana que tenemos con los ecosistemas. Y esto es un poco la etiología. Están los patógenos, se hospedan en ciertos huéspedes, donde viven felizmente en camellos, en monos, en ratas, en murciélagos, en fin, y nosotros tenemos acceso a ellos a través de la convivencia por la erosión, por llegar a estos hábitats, y entonces pues somos susceptibles a ellos porque no conocíamos estas enfermedades y bueno, pues entonces son las enfermedades emergentes. Y entonces se hace este spillover, que se llama en inglés, y es cuando pueden comenzar, pues si todos somos susceptibles, epidemias y si va más allá de las fronteras, pandemias, ¿no? Como la que vivimos de COVID-19. Y sabemos, tenemos mapas de riesgo, sabemos que hay algunas entidades donde hay una densidad ecológica enorme
y también una densidad humana enorme y entonces la interacción es más cercana. Y sabemos de muchas enfermedades humanas que vienen de fuentes zoonóticas, como el mismo dengue. El dengue es transmitido por un vector, que son los mosquitos, y entonces a través de esta convivencia con mosquitos es que podemos nosotros enfermarnos de dengue o de fiebre amarilla. O, por ejemplo, sabemos que la peste bubónica venía de las ratas a través de una bacteria que se hospedaba en las ratas. Y bueno, aquí tenemos algunas enfermedades como el SIDA, el SARS, el H1N1, que vivimos en 2009, ustedes a lo mejor estaban muy pequeños, pero comenzó en Veracruz, en México, pero a través del el contacto con una especie de cerdos, ¿ok? Bueno, ay, a veces cambia y a veces no cambia. Ahí está. Entonces falta algo más. Sabemos que la salud física, mental y social es importante. Tenemos estos tres pilares de la salud, que es el buen dormir, la nutrición, el ejercicio, el acceso a la salud pública, pero claro que hay algo más. ¿Y qué hay algo más? Este médico veterinario, Carl Schwab, lo dijo en 1966 y dijo medicina veterinaria es tan importante como la humana, porque hay una estrecha convivencia con los animales. Y entonces surge este concepto de una salud o One Health. One Health o una salud es un concepto muy bien establecido en las políticas públicas de salud, incluso la Organización Mundial de la Salud lo maneja, donde involucra la salud ambiental con la salud humana y la salud animal. Y entonces ve en un solo marco estas tres esferas porque sabe que están interrelacionadas. Incluso este año, en 2025, hubo un comunicado conjunto de la Secretaría de Salud, Agricultura y Medio Ambiente para hablar del brote de H5N1 y del primer caso humano de H5N1. ¿Por qué de estos tres? Bueno, pues porque salud, porque era una niña, entonces había que hablar desde la Secretaría de Salud, medio ambiente, porque se sabe que esto viene por aves migratorias, y agricultura, porque esto fue un contagio por aves de corral que fueron contagiadas por estas aves salvajes. Entonces, estas tres instancias de gobierno en un comunicado conjunto estaban monitoreando toda esta epidemia, toda esta transmisión, porque había que verlo con el enfoque de una sola salud que está muy bien establecido. Todo esto es importante y es necesario, pero sigue siendo insuficiente. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, este comunicado de este medio de Conversation que dice que el cambio climático predice que va a bajar el 30% de la producción agrícola en África y 50 millones de africanos van a estar sin agua. El huracán Otis, de pronto el más catastrófico y costoso para México, que nos agarró desprevenidos. Y bueno, la cantidad de muertes que tuvimos y devastación. El asma subió en Nueva York cuando empezaron los incendios en Canadá a fines del año anterior, en agosto de 2024, porque había unos incendios en los bosques de Canadá y migraba la contaminación, el humo, y hizo que en Nueva York las personas vayan a las urgencias. O luego vemos que hay microplásticos en cada una de las placentas humanas que se analizaron. O sabemos que 2.5 millones de americanos tuvieron que migrar de sus casas por desastres naturales, por eventos naturales que fueron desastres. Y bueno, y vemos también las muertes aquí en Filipinas por la temperatura tan alta, de 48 grados Celsius. Entonces, bueno, pues sabemos que estamos viviendo un momento donde estamos aumentando la temperatura promedio, tanto del aire como de la superficie de la tierra y la superficie del mar, y todo esto está ocasionando que hayan disrupciones y eventos catastróficos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver al planeta como un hardware con sus divisiones políticas muy bien establecidas, donde cada país es prácticamente hasta pintado de otro color y están sus líneas muy bien definidas, pero realmente el planeta no se entera de esto. El planeta funciona como un software, donde hay corrientes, donde está todo intercomunicado y donde no le importa exactamente dónde está la barrera entre un país y el otro o qué presidente gobierna en qué parte. No. Bueno, lo que estamos viviendo es una triple crisis ambiental, donde estamos teniendo el cambio climático, donde además estamos teniendo una pérdida importante de la biodiversidad y además estamos con contaminación del aire, del agua y del suelo. Esta triple crisis ambiental, pues sin duda tiene un efecto en la salud. Vamos a ver.
este médico noruego, dijo, el paciente tierra está enfermo y creó este término que es salud planetaria. ¿Qué es la salud planetaria? La salud planetaria pone en el centro la salud humana, involucra la salud pública, habla de la salud global, también integra el concepto de una sola salud, donde habla de animales, principalmente mamíferos, pero habla de los sistemas, habla del planeta en sí. Y dice, las disrupciones globales del medio ambiente tienen un efecto en la salud. Y bueno, esto no es un pensamiento nuevo. Venía desde los movimientos de los 60, donde se hablaba de la interrelación entre los sistemas planetarios que permiten la vida y la salud como un concepto muy amplio, donde había estos movimientos ecologistas comenzaron. Luego se fundó en Rusia un centro de investigación sobre Planetary Public Health, salud pública planetaria. Ya se estaba empezando a pensar en este enfoque. Luego se propuso, estos Friends of the Earth, esta ONG, propuso ampliar la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud y decir que la salud es un completo bienestar físico, social, mental y ecológico, porque si la ecología no está en bienestar, tampoco vamos a estar los humanos. Luego surge toda la medicina holística y Theodor Roszak empieza a hablar de las necesidades del planeta, son también las necesidades de las personas. Y Thomas Berry dice esta frase magnífica que me encanta, que dice, no podemos tener personas sanas en un planeta enfermo. Y más adelante, ya finalmente, el determinante definitivo de salud que se acepta como salud planetaria fue en 1997. Pero no es nuevo, no es nuevo porque desde el conocimiento tradicional, los pueblos originarios ya hablaban de que no podemos lastimar al planeta, porque lastimar al planeta es lastimarse a uno mismo. Pero bueno, había que retomar este pensamiento. Ok. En 2015, la Fundación Rockefeller, junto con una comisión de Lancet, de la revista de Lancet, que se llama Lancet Commission on Planetary Health, fundaron esta revista que se llama Planetary Health, que lo que hace es entender que sí hemos elevado nuestra expectativa de vida en los últimos años, de 1950 a los 2000, de vivir 45 años en promedio la expectativa de vida, la subimos a 75 en tan solo tan pocos años. Durante toda la historia de la humanidad habíamos quedado prácticamente estancados, pero de pronto en los últimos años ya vivimos 75, 80 años. La pobreza ha disminuido como nunca en los últimos 80 años. También la mortalidad infantil, pero por el otro lado, todo esto ha tenido un costo al planeta porque no hemos sido congruentes y no han sido prácticas sostenibles ni sustentables. Han aumentado la emisión de dióxido de carbono, ha aumentado la acidificación oceánica, ha aumentado el uso de agua, el uso de fertilizantes, el uso de energía, la pérdida de selvas tropicales. Y bueno, con el aumento tan dramático que hemos tenido también de la población, que es exponencial, y los requerimientos de agua y de alimentos que eso provoca, pues todo eso ha provocado esta triple crisis ambiental con el cambio climático, con la pérdida de la biodiversidad, que se estima que desde 1970 hemos perdido el 69% de la biodiversidad, y también con la gran aumento de la contaminación de plásticos, de la contaminación del aire, de la contaminación de los suelos por diferentes tipos de residuos. Entonces, esta revista de The Lancet Planetary Health, y esta es su declaratoria en 2015, habla de justamente qué se estudia en salud planetaria y junta puros artículos científicos que vinculan y encuentran esta interrelación entre la salud humana y la salud del planeta. ¿Cuáles son realmente las causas, efectos? Y aquí tengo este libro, les enseño. Uno de los fundadores de Planetary Health, de esta comisión, es este autor, Samuel Myers, que escribe este libro, se los recomiendo de corazón, y tiene esta gráfica en este libro, y donde habla cómo lo que está impulsando todo esto son los valores, la cultura, los comportamientos, el consumo, claro, el tamaño de la población, los cambios demográficos, las tecnologías, pero en especial, pues el uso indiscriminado y no sustentable de nuestros recursos. Todo esto hace cambios en los ecosistemas y pues
Hay cambios en la calidad del agua, hay cambios en la calidad del aire, hay cambios en la calidad de la comida, hay exposición a sustancias tóxicas, hay exposición a enfermedades infecciosas porque invadimos nuevos ecosistemas, porque hay erosión y también tenemos eventos extremos climáticos como huracanes, como incendios, como sequías. Y bueno, pues los factores que podemos ir modificando son todo esto, desde la gobernanza hasta nuestro consumo, nuestros comportamientos, temas sociales, de infraestructura, porque todo esto tiene impactos a nuestra salud. Además, hay una alianza de Planetary Health Alliance, donde junta universidades, entidades, gobiernos, investigadores y va explorando cada uno de estos vínculos y les invito a visitar esta página porque tiene muchísimos recursos muy, muy interesantes. La crisis climática es también una crisis en salud, lo dijo Tedros Adhanom, que es el director general de la Organización Mundial de la Salud, y por primera vez en una COP28, en la COP28 que se celebró en Dubái hace 2 años, se integró la salud como un tema. Desde a todas las COPs que habíamos tenido, 28 antes, 27 antes, nunca se había abordado el tema de salud como un tema importante, como un tema que tenía que ver con cambio climático. Se hablaba de energías, de financiamiento, de muchos otros temas, pero no se hablaba de salud. Y justamente se dedicó el 3 de diciembre ahí en Dubái como el Día de la Salud en la COP28 y se habló de un compromiso por cuidar la salud humana, cuidar la salud de los animales, cuidar la salud de los ecosistemas, porque todo estaba integrado. Y bueno, esto fue muy relevante porque de pronto pues la salud sí está en el escenario de cambio climático y aunque suene evidente, no se estaba considerando. El concepto de salud planetaria vincula la salud humana y la salud de los ecosistemas y la salud de los sistemas planetarios. El enfoque es completamente antropocéntrico porque reconoce que los seres humanos, bueno, pues nos vemos como en el centro. Y entonces, eh, pues como dice, bueno, si de todas formas los seres humanos se ven como en el centro, asumamos que estamos en el centro y abordemos este concepto interdisciplinario tan complejo, transdisciplinario, para que se visibilice esta interrelación desde el foco del mismo humano. Está completamente orientado en soluciones y trata de abordar la educación, abordar la gobernanza, abordar al sector privado para empezar a cambiar prácticas. Pero vean al individuo como el inicio del reto y después a la comunidad. Hay que diferenciarlo de otros dos conceptos que también son muy importantes. Hay un concepto que es ecosalud. Ecosalud habla más de la justicia social, también habla de la interrelación entre la salud humana, la salud del planeta y la salud del ecosistema, pero lo aborda desde un tema más sociohumanístico, un tema más de justicia social, incluye a los microorganismos. Hay un journal, hay una revista que se llama EcoHealth, que justamente integra investigaciones con esta perspectiva, con este enfoque, definitivamente integra determinantes culturales y sociales y lo ve desde un punto de vista muy, muy humanístico y muy relevante. Después está el concepto de una salud, que ya lo expliqué, pero una salud se enfoca más en la zoonosis, se enfoca más en la medicina veterinaria y se olvida un poco de que los microorganismos forman también parte, por ejemplo, nuestra microbiota, es parte también de nuestra salud y eso el concepto de una salud no lo estudia en lo absoluto. Y finalmente está este concepto que les presento hoy, que es salud planetaria, que añade a los sistemas planetarios como este software y habla de su amenaza humana y habla de la urgencia de hacer la adaptación y la mitigación. Entonces, la verdad, no importa desde qué enfoque quieran ver esto. Lo importante es visibilizar que hay una interrelación entre la salud del planeta y nuestra salud. Quieran abordarlo desde Planetary Health, desde salud planetaria, desde una sola salud, desde ecosalud, está bien. Lo importante es que empecemos a hablar de este tema. Necesitamos hablarlo porque lo ignoramos y a lo mejor lo que va a hacer que cambiemos la brújula y que cambiemos ya nuestros hábitos es justamente hablar ya de nuestra salud. Porque, ¿qué pasa? Bueno, pues esta triple crisis ambiental, el cambio climático con los eventos extremos, las olas de calor, inundaciones, huracanes, incendios, sequías, la pérdida de la biodiversidad con el desequilibrio ecosistémico, con la erosión, la extinción, la disrupción de ciclos y la contaminación macro,
estas botellas que vemos tiradas, porque a veces es más importante que el coche esté limpio a que la calle esté limpia, ¿no? O estas islas de plástico que vemos en el Pacífico, bueno, o la micro o la nano, que ya estamos viendo nanoplásticos hasta en nuestro cerebro, tanto contaminación del agua como del suelo, como del aire. Sabemos que la contaminación del aire tiene un efecto sin duda en nuestra salud, etcétera. Pues tiene efectos en todo, no nada más en enfermedades cardiovasculares, también respiratorias, también enfermedades crónicas degenerativas, en cáncer, en enfermedades infecciosas, en enfermedades emergentes, en golpes de calor, en traumatismos. Por supuesto, si hay un huracán, pues hay traumatismos inmediatos, ¿no? Rupturas de fémur, etcétera. Malnutrición por las sequías y entonces hay inseguridad alimentaria. Todo esto causa migración, todo esto causa temas de salud mental, ansiedad, depresión y puede llevar a conflictos. Todo esto pues impacta al sistema de salud, impacta la morbilidad, impacta la mortalidad. Y estas son algunas de las flechas que interrelacionan unas con otras, pero esto es mucho más profundo, ¿no? Pero trato de visibilizar cómo todo está interrelacionado. La salud humana estamos íntimamente relacionados porque nosotros somos naturaleza, somos parte del planeta tal cual. Y bueno, nada más para platicar un poco donde, bueno, pues vemos lo que pasó en Veracruz, lo que pasó en Puebla, pero no ocurrió en Sonora. ¿Qué pasa? Bueno, pues un riesgo se determina por tres factores: la exposición que tenemos al peligro, qué tan peligroso es el peligro, valga la redundancia, y qué tan vulnerables somos. Y todo eso depende de que tenemos que analizar en cada área y para eso prepararnos. Entonces el riesgo es eso, es vulnerabilidad, es peligrosidad y es exposición. Entonces vamos a ver Acapulco con Otis. Pues la exposición fue un huracán 5, ¿no? La peligrosidad era enorme. La exposición es porque estaba en la playa, porque si hubiera llegado un huracán, pero Acapulco estuviera en el centro de México, pues su exposición es cero. Pero al estar en la playa, pues su exposición es total. La peligrosidad es enorme porque el huracán era de 5. ¿Y cuál es la vulnerabilidad? Pues no estaba preparado. Ni los modelos sirvieron para predecir, ni se avisó con suficiente tiempo porque pues no se pudo. Y además no estaba preparada la población, el sistema de salud devastado, mucha pobreza, ABCD. Entonces ahí vemos lo que sucedió y por qué sucedió el desastre. Entonces todos estos riesgos hay que verlos con estos tres elementos para cada uno de los casos, porque pues los desastres no son naturales. Yo me pongo de mal humor cuando veo en los noticiarios que dicen el desastre natural de las tormentas. No, pues no es un desastre natural. Los fenómenos son naturales. El desastre es una falta de preparación humana, es realidad. Si hubiera un temblor ya en la Ciudad de México, no es desastre porque nos hemos preparado para resistir los temblores. Pero un temblor en Turquía, de posiblemente la misma magnitud, pues sí causó un desastre. Un desastre porque las construcciones estaban mal hechas. O el mismo temblor, pero en 1985, pues sí causó un desastre en México porque no estábamos preparados para recibir este tipo de evento peligroso, ¿no? Entonces, eso es bien importante que lo tomen en cuenta. Las inundaciones, pues una falta de preparación terrible. Y bueno, claro, también de respuesta, pero de preparación, por supuesto. ¿Por qué? Porque no se tienen las comunidades y llegan estos eventos, el DANA, y entonces causan estos desastres, ¿no? Pero pues el fenómeno, pues son estas lluvias torrenciales, son estos eventos extremos, consecuencia posiblemente de cambio climático. ¿Cuál es toda la evidencia que tenemos? Y esto es algunas de las últimas. Pues solamente en el verano pasado murieron 3.800 personas adicionales. ¿Qué quiere decir adicionales? Que no se tenían, todos los países saben en promedio cuántas personas fallecen. Este verano hubieron 3.800 más muertes en España a causa de las olas de calor que sufrieron, 87% de aumento en mortalidad en España por las olas de calor. Luego vemos esta combinación atmosférica que se le llaman danas, que causó las devastadoras inundaciones en México, en Puebla, en Veracruz, que dejaron al menos 66 muertos, ¿no? Según la BBC, sabemos que son más. Y también vemos con los modelos que predicen los comportamientos de, por ejemplo, los fenómenos como el niño, ya no se están alineando a la realidad. Entonces necesitamos empezar a cambiar nuestros modelos. ¿Por qué? Porque ya están integrando variables que antes no estábamos considerando y pues por eso Otis no se pudo predecir con los modelos del Centro de Huracanes de Miami, que están cambiando sus modelos precisamente para tener una mejor predicción, porque pues ya con el cambio climático hay otras variables a considerar.
Pero además, el mismo sistema de salud, que va a ser obviamente presionado por todos estos eventos, también contribuye entre 4 y 5% a las emisiones de gases de efecto invernadero. Los hospitales, el sistema de salud, pues obviamente también es un gran contaminante, un gran emisor. ¿Qué hacer? Por supuesto, lo que menos queremos aquí es provocar más ecoansiedad. Al contrario, lo que necesitamos es generar ecoacciones muy concretas. Y ustedes como estudiantes, como profesores, como comunidad académica, como comunidad universitaria, creo que podemos empezar a platicar más de este tema, contagiar este tema para empezar a cambiar hábitos. Nosotros en la SOMEDICIT, soy parte de la Sociedad Mexicana de la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, como lo mencionó el doctor Roberto Díaz, y ahí en Somedicita estamos proponiendo hacer un programa nacional de divulgación sobre cambio climático, para poder empezar a conjuntar como un paraguas diferentes acciones de divulgación sobre cambio climático y poder proponer formas de hacer divulgación sobre cambio climático. Y este es un primer estudio que hicimos, un sondeo que hicimos la doctora Ana Claudia Nepote y yo, para entender las personas en México qué quieren saber de cambio climático y qué ya no quieren saber, porque a lo mejor estamos teniendo ahí el problema. Un poco como lo que sucede con el ejercicio. Todos sabemos que tenemos que hacer 30 minutos de ejercicio diarios, al menos 5 veces a la semana, pero pues ¿cuántos lo hacemos? Muchos sabemos que no es lo ideal tomar refrescos y consumir alimentos ultraprocesados, pero ¿cuántos lo hacemos? ¿Qué pasa entre el saber y el hacer? Entonces, hicimos varias preguntas, este sondeo sigue abierto y vayan sacando sus celulares porque les voy a poner ahí un QR para que también respondan. Eh, y bueno, una de las preguntas era, ¿consideras que el cambio climático tiene un impacto en tu vida? Y al corte de agosto, con 674 respuestas, las personas habían dicho sí. 89% dijo sí, el cambio climático sí está teniendo un impacto en mi vida. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, no es un tema de futuro, es un tema de hoy. ¿Y cuáles son? Pues la mayoría era agosto, la mayoría dijo que era ola de calor. A lo mejor si lo hacemos ahorita nos van a decir inundación severa, ¿no? Y seguido de sequía, inundación severa, huracán, incendios forestales, todas estas son las opciones que pusimos. Y cuando preguntamos, ¿cuál es la fuente de información que consideras más confiable sobre cambio climático? 76% dijeron que los científicos. Así que ustedes como científicos, como académicos, como profesionistas, me parece que desde la ciencia, desde la técnica, pueden hablar y deben de hablar de cambio climático, de esta relación, porque no nada más lo saben, sino que además son considerados como los más confiables para aportar este mensaje. ¿Sobre cuáles temas crees que la gente debiera saber más? La mayoría habló de saber más sobre sobre el impacto al planeta y otras especies, el riesgo que se vive en las personas según su localidad y las soluciones que debemos estar haciendo. Cuando les preguntamos si conocen acciones locales climáticas en sus comunidades o colegio, 75% dijeron que no. 76% dijo que no conocen acciones locales. Y cuando les preguntamos cómo evalúas tu nivel de conocimiento sobre causas y consecuencias, la mayoría dijo sí conozco sobre causas y consecuencias, pero quiero saber más. Y cuando les preguntamos cómo evalúas tu nivel de conocimiento sobre acciones y posibles soluciones a cambio climático, la mayoría dijo, no sé suficiente sobre acciones y posibles soluciones, pero sí me gustaría saber más. Aquí está el QR. Ojalá puedan, acabando la plática o en su receso a la hora de la comida, contestar esta breve sondeo porque nos interesa saber lo que piensan y lo que quieren o lo que queremos como mexicanos saber más sobre cambio climático porque esto nos toca a todos y a todas, estemos donde estemos. No es solo para gobernantes, no es solo para dueños de empresas, no es solo para académicos, es para todos y todas. Y finalmente, pues la importancia de la educación, la importancia de hacer accesible estos saberes entendibles, aplicables y que sean relevantes para las personas, para que podamos comunicar sobre este planetary health, sobre salud planetaria y hacer una comunicación responsable. Este modelo yo lo propuse hace un mes en el Congreso de Red Pop, pero la comunicación debe ser confiable, debe ser de calidad, debe ser cortés, es decir, dar un beneficio a las personas y debe tener el suficiente contexto para que se pueda aplicar y hacer relevante, porque no todo es aplicable en todos lados. Para conservar la salud humana, pues ya entendimos que requerimos mantener la salud del planeta, del cual dependemos.
Y la comunicación que debemos de hacer, y los invito a ser embajadores de este mensaje, debe ser basada en evidencia científica, pero enfocado en soluciones. Y siempre con un enfoque global. ¿Qué quiere decir global? Esto es algo global, lo que sucede en el planeta es algo global, pero debemos de hablarlo a nivel local, sin perder la parte global. Pero si nos quedamos solo en lo global, es poco aplicable, es poco relevante. ¿A mí qué? ¿Qué con mi casa? ¿Qué con mi colonia? ¿Qué con mi comunidad? No me llega, está muy lejos. Eso es muy lejos. Y eso nos pasó cuando mostrábamos fotografías de los osos polares. En México no hay osos polares. ¿Qué vínculo puedo yo tener con eso? ¿No? Lo que tenemos que hablar es de lo local. ¿Qué está pasando en mi comunidad? ¿Qué pasó en mi pueblo? ¿Qué pasó con mis amigos en Puebla, con mis amigos en Veracruz? Hablemos de lo local sin perder lo global, ¿no? Y la buena noticia es que la adopción de medidas y de intervenciones y de soluciones es contagiosa. Esto fue un estudio bien interesante donde la hipótesis era de que los primeros que iban a adoptar las nuevas tendencias sobre poner paneles solares en sus casas iban a ser la gente rica, que podía poner paneles solares. Y no fue así. Aquí en zonas urbanas dijeron, vamos a estudiar esta ciudad cuando vamos a ofrecer paneles solares. Y algunos, lo que se llaman early adopters, o sea, los primeros en que fueron adoptando esta nueva medida, que son los que son, es una característica que se estudia en psicología, que son los que son un poquito más aventurados de las nuevas tendencias, pusieron paneles solares y los siguientes fueron sus vecinos. ¿Por qué? Porque si el vecino ya lo puso, me contagia y yo quiero ser como él. Y así somos los humanos, nos gusta lo que ya hizo el otro, la tendencia que ya adoptó el otro, que sí le está funcionando y yo no me quiero quedar atrás. Así que si ustedes comienzan, seguramente pueden contagiar a otros siendo ustedes estos líderes. Y la otra buena noticia es que cuidar tu salud es cuidar al planeta, o si lo quieren ver al revés también, cuidar al planeta también es cuidar tu salud. Claro que es un signo de igual y da igual por donde lo leamos, pero cualquiera con la que comiences va a ser equivalencia hacia el otro lado. Así que decidan cuidar su salud, van a cuidar al planeta. Decidan cuidar al planeta, van a cuidar su salud. ¿Por qué? Aquí hay tres ejemplos. Si haces ejercicio al aire libre, este, te beneficias a ti por hacer ejercicio, pero convives con la naturaleza y le das el valor necesario a cuidar a tus bosques. Si tienes una alimentación sana, esta alimentación como frijoles, tortillas, verduras, frutas de temporada, esta es una alimentación sana, suficiente agua, en vez de refrescos y ultraprocesados, vas a cuidar al planeta, por supuesto, porque son sustentables estas prácticas, versus no cuidar a tu salud. Entonces, cuidas tu salud y cuidas también al planeta. Esta es una investigación que salió el año pasado del Instituto Nacional de Salud Pública y lo cubrí para Medscape. Y fue muy interesante. Los investigadores, fue su conclusión. Tener una alimentación sana también es tener una alimentación congruente con el planeta. Y pues finalmente los microplásticos. Todavía no sabemos realmente el efecto a la salud que tienen los microplásticos, pero mi hipótesis es que no son inocuos, pero de todas formas, pues es mejor no estar en contacto con ellos. Yo siempre estoy con mis botellas de cristal, son amigables con el planeta y también con mi salud. Y pues tratar de bajarle a estos plásticos que son ubicuos, están en todos lados, pero bueno, ya somos muy dependientes de ellos. Y otra antes de acabar, no sé si saben, pero entre el 30 y el 40% de los alimentos que compramos se desperdician. No los consumimos porque se echan a perder, porque compramos demasiado, etcétera. Entonces, seamos más conscientes con el consumo. Y pues todos estos cambios de hábitos van a hacer que tengamos una vida más sana y también un planeta más sano, porque acuérdense que como vivimos nuestros días, vivimos nuestra vida. Y pues siempre digo que la ciencia no es la verdad, la ciencia es la búsqueda de la verdad y cuando la ciencia cambia de opinión, pues no es que les mentí, es porque aprendió más, aprendimos más. Y pues la ciencia es de todos y para todos, así que comuníquenla, es parte de la cultura y todos debemos de tener cierto grado de cultura científica para tener una mejor vida. Bueno, pues aquí llego, Roberto, no sé si hayan preguntas, dudas, me pidieron que hayan 10 minutos de preguntas, así que aquí ya acabé. Gracias, Carol. Este, Salud Planetaria, un nuevo enfoque. Una conferencia bastante buena, bastante ilustrativa.
como siempre, a mí me encanta, ¿no? Este tipo de pláticas que tú das. Y Gracias. esto no es broma. Es ¿Es ciencia, qué? Es es ciencia. ciencia. Es que es la frase de Carol en las redes sociales. Esto no es broma, es ciencia. Por eso ahorita se la recordé. Muy bien, Bueno, muchas sí, sí gracias. hay preguntas, Carol. Ah, Mira, te ya voy, lo te, veo. te- te voy a leer algunas preguntas. ¿Ok? Si nuestra salud está ligada a la salud de otros humanos, otros animales y al propio medio ambiente o planeta, ¿la salud es una utopía o algo que es inalcanzable? ¿No existe realmente? Es una gran pregunta. No sé quién la hizo. David de Jesús Vargas David. Estrada. Ajá. David, es una gran pregunta y es una discusión filosófica enorme. Fíjate que, ¿qué es salud realmente? Y por eso empecé ahí, porque no podemos eh, obviar el 100% de la salud y llegar a una salud 100%, porque siempre hay procesos que están ocurriendo en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro entorno. Entonces, pues sí, posiblemente la salud es una utopía, pero es una utopía que queremos, anhelamos llegar. De hecho, por ejemplo, la Constitución mexicana en el artículo 4, lo que garantiza, en las garantías individuales de los mexicanos, tenemos no el derecho a la salud, tenemos el derecho a la protección de la salud. Porque, ¿qué es la salud? ¿Cómo podemos alcanzar una salud 100%? ¿Existe una salud 100%? O más bien, lo que se habla cuando se habla de salud es al máximo nivel de salud alcanzable. Y entonces ya estamos hablando de que existe un límite alcanzable de salud según tu género, según tu edad, según tus determinantes sociales de salud, según tus ecosistemas, en fin, el acceso que tenemos a los sistemas. Entonces, pues es que la salud tiene muchos determinantes. Entonces, llegar a una salud 100%, ¿qué es? Acuérdense que el cuerpo está todo el día, todos los días, en homeostasis. Y todo el tiempo nos estamos reajustando. Entonces, lo que queremos es posibilitar esos procesos de homeostasis que dependen de muchos elementos. Qué bonita pregunta, muchas gracias. Gracias, Carol. Aquí hay otra pregunta de María Elena Quintana. Si ya se sabe qué factores influyen en la buena salud y cómo es afectada, ¿se están desarrollando estrategias para minimizar estos efectos? Pues sí, justamente esa es la responsabilidad de los gobiernos, depende cada sistema de salud cómo se maneja, pero ya todos los determinantes de salud, por eso no son exclusivos de una Secretaría de Salud, que al menos en México busca un sistema de salud que sea accesible, que sea de salud, que de calidad, que sea disponible, etcétera, todas las características del servicio de salud. Nuestra Secretaría de Salud ve esa parte, el acceso al sistema de salud, a la atención en salud, pero es intersectorial el cuidado y la protección de la salud humana, porque necesitamos educación, necesitamos a la Secretaría de Educación Pública, necesitamos transporte, necesitamos trabajo. ¿Cómo son las condiciones de trabajo para garantizar a su vez la salud? Necesitamos, esto es intersectorial completamente, agricultura, ¿qué tipo de alimentos estamos consumiendo? Pobreza, toda la parte la Secretaría de Desarrollo es muy importante porque la pobreza es un determinante de salud. Entonces, la salud, aunque tenemos una Secretaría de Salud, realmente la Secretaría de Salud ve solamente la parte del acceso a servicios de atención en salud, pero la salud, los determinantes de salud son intersectoriales porque es educación, es pobreza, es todo, incluso es acceso a agua potable, que lo ve con agua, es también acceso a drenaje, ¿sí? Y entonces eso es salud. Si no tenemos buen drenaje, no podemos aspirar a esta salud que hablaba el primer compañero. Gracias, Carol. La doctora Ana María Ríos dice, doctora Perelman, felicidades. Parece que esta es una novedad, pero el planeta se ha manifestado en el paso a paso. Ok, y aun cuando tristemente el ser humano se considera el centro del universo, ¿qué medidas de conceptualización pueden esperarse para un cambio de mentalidad cimentada en la humildad y en el bien de la vida de todos los habitantes de la Tierra? A ver, doctora Ana María, primero, gracias por la felicitación. No soy doctora, entonces, pero le agradezco la felicitación. No, no es un concepto nuevo porque los pueblos originarios ya lo tenían, le pedían permiso a la montaña para subirla, no la usaban como recurso, ¿no? Pero bueno, estamos al menos al fin retomando estos conceptos y mi hipótesis
es que este concepto que reconoce que somos egocéntricos, que reconoce que somos antropocéntricos, dice, bueno, si te toca a tu salud, entonces ya cambia de hábitos. Hemos hecho muchos esfuerzos ecologistas en las últimas décadas y no hemos podido hacer un cambio. Entonces, la esperanza es quizás hablando ya de algo que nos duele y nos toca, que es nuestra salud, porque ese mapa conceptual que presenté es mucho más complejo. Las alergias, cómo aumentan con el cambio de los ecosistemas, el cáncer aumenta por el cambio de los ecosistemas, todo está relacionado con nuestra salud. Entonces es un poco la esperanza de decir, bueno, si ya nos duele en lo más íntimo que es nuestra salud, pues posiblemente ya vamos a empezar a consumir diferente, ¿no? A tomar decisiones distintas en nuestros hábitos. Hablo de hábitos porque a lo mejor pues puedo llegar a hablar de individuos que son los que estamos aquí presentes, pero también como docentes, como investigadores, como como estudiantes de ciencias y de técnicas que llegan a casa y pueden comunicar esto en sus entornos donde hay otras profesiones que a lo mejor no están considerando estos vínculos y también como futuros, a lo mejor empresarios, comerciantes, gobernantes, todo este pensamiento debe de permear, pero bueno, debemos de empezarlo a platicar. Ojalá sea desde la humildad, pero si no, no importa tampoco. Lo importante es que cambie, ¿no? Que cambie ya este comportamiento. Una última pregunta, Carol. Claro. Ya se sabe qué causa el cambio climático y tengo entendido que existen más de 10 posibles soluciones a nivel global para minimizar estos cambios. ¿Qué sucede entonces y qué sabe usted de esto? Bueno, a ver, el cambio climático es un fenómeno muy complejo, pero sabemos que ocurre por el efecto invernadero, de la acumulación de los gases de efecto invernadero que estamos generando, que hay un desequilibrio entre la cantidad de gases de efecto invernadero como metano, como dióxido de carbono, como vapor de agua que estamos generando versus la cantidad de estos gases que estamos reabsorbiendo. Y entonces lo que hace es que la radiación que nos llega del sol, ¿sí? Que a todos nos calienta y nos encanta esta radiación porque mantiene la temperatura, hace que se absorba en el suelo durante el día, pero en la noche no se pueda disipar. Y entonces estos gases que se concentran en la atmósfera guardan esta radiación y lo que hacen es el efecto invernadero, como cuando estamos dentro de un coche en un día soleado y pues tenemos que abrir las ventanas porque si no nos sofocamos. Y este efecto, bueno, pues sí, hay muchísimas estrategias que podemos seguir, desde dejar de consumir carne roja o bajarle a la carne roja, porque entonces hacemos que haya menos producción de carne, que las vacas son productoras muy importantes de metano, que es un gas de efecto invernadero, o las industrias, por ejemplo, energéticas, que queman carbón, que queman las termoeléctricas, por ejemplo, que queman carbón, no carbonoeléctricas, etcétera, que queman petróleo, los coches, y todo esto genera dióxido de carbono, monóxido de carbono, que son gases de efecto invernadero. En fin, todo esto lo que hace es, pues, estas acciones de mitigación. Pero este discurso lo llevamos escuchando 20 años. Este discurso lo conocemos y son acciones, grandes acciones a lo mejor de los gobiernos que nos ayudan a cambiar a energías renovables, que si lo podemos hacer a nivel personal sería fantástico, ¿no? Pero que a veces se quedan solamente en acciones que pueden hacer los grandes tomadores de decisiones. Y aquí lo importante es que entendamos que esto sí tiene un efecto en nuestra salud y que sí como seres humanos cada uno podemos ayudar a cambiar esto. Entonces tenemos que hacer decisiones desde el individuo, con la pareja, con los amigos, con la familia, entre nosotros, a empezar a tomar decisiones en casa, a tomar decisiones de transporte, de vestido, de vivienda, de consumo, de todo lo que hacemos, qué es necesario, qué no es necesario, qué podemos bajar. Cada decisión es individual y por eso no me gustan las 10 grandes posibles soluciones, porque la misma chamarra, la misma camisa no le va a quedar a todos. Cada uno tiene diferentes alcances, necesidades y posibilidades para hacer los diferentes cambios. Esto es una decisión individual que cada uno tiene que ir tomando y lo que ya sabemos, por fortuna, es que los cambios individuales sí tienen un efecto positivo.
Entonces no tenemos que ser los dueños de una gran empresa contaminante para tomar estas grandiosas decisiones. Podemos desde casa tomar estas pequeñas decisiones que sí sabemos que van a empezar a hacer esto, porque esto es de todos y pues cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena del tamaño que podamos. Hay piedras más grandes, hay piedras más pequeñas, pero todas van a sumar. Gracias, Carol. Bueno, a continuación vamos